La revolución informática es un periodo de avances tecnológicos que abarca desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. En la actualidad se encuentra en el punto donde se encontraba la revolución industrial desde la década de 1820. En un territorio como Estados Unidos, según estudios estadísticos fidedignos hechos por Edward Denison, mostrada en la página web Las fuentes del crecimiento económico en los Estados Unidos, a partir de 1929 hasta 1957, el aumento promedio anual del Producto Interno Bruto, PIB, ha sido de 2,93%. A la luz de estas cifras sobre la economía más poderosa de todo el mundo, salta a la vista que aquel 2,93% anual del aumento del Producto Interno Bruto estadounidense, por más horas de trabajo, más trabajadores empleados y por más existencia de capital, que corresponde de un 1,23% contra un 1,25%, nos da a entender que hay una mejor enseñanza, mejores tecnologías y el fundamental elemento de la innovación. Las redes sociales se han convertido en un gran fenómeno de masa. Muchos son los aspectos y las temáticas que se están analizando sobre la proliferación y la masificación del uso de las redes sociales. A través de las redes sociales y sus distintos formatos podemos estar informados de dónde, cómo, cuándo y qué está haciendo nuestro interlocutor en cada momento. Y podemos tener las distintas respuestas a través de mini posts de Twitter o del estado de cada usuario en Facebook. La aparición de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones ha comportado cambios relevantes en la forma de cómo las personas perciben y difunden información, lo cual ha traído un particular punto de inflexión. Con la masificación del uso de las redes sociales en Internet, hoy convertidas en una de las principales formas de vinculación, comunicación y, lógicamente, de información interpersonal. Las redes sociales han revolucionado nuestro día a día. Muchos son quienes sin ellas no pueden entender el mundo o sencillamente comunicarse. Con ellas los usuarios ganan poder gracias a que acceden a más información de forma rápida al tiempo que proporcionan capacidad de influencia sobre el comportamiento de otros. Según Cordero, los miembros que se integran en las redes sociales forman así parte de una comunidad virtual en la que desarrollan su identidad, lo mismo que ocurre en el mundo físico, como por ejemplo los hipsters, los geeks, los raperos, los skaters, los gamers, etc. Dicha identidad social es un estado emocional que fomenta la lealtad y los comportamientos grupales. Estos comportamientos deben estar guiados por una serie de normas de grupo que son un conjunto de principios adoptados que los usuarios voluntariamente aceptan, pues son coherentes tanto con los objetivos de la comunidad y con sus propios motivos individuales. Cuando los miembros de la comunidad los aceptan y los siguen, sus vínculos con el grupo, según Blanchard, se fortalecen, haciendo que los comportamientos que se producen en el grupo se contagien de unos miembros a otros como si fuera un virus. En primer lugar, de acuerdo con Carlson 2020, las fake news tienen su origen en el pasado. Desde años atrás eran utilizadas como herramientas de manipulación y son fabricadas con una intención negativa, crean un pánico moral e informativo en la sociedad. La mayoría de estas tenían fines políticos. Desde ya hace mucho tiempo, este tipo de noticias buscaban engañar a las personas. Como menciona Abad 2019, el poder de expansión de las noticias falsas ha dependido de los soportes existentes en cada época, como papiros, pergaminos en la antigüedad, los libros en el Renacimiento, y desde el siglo XIX los periódicos impresos en masa, los sonidos en la radio desde la primera mitad del siglo XX, y hubo imágenes en la televisión en la segunda mitad del siglo XX. También ha dependido de la evolución de los medios de transporte y de comunicación, desde lo animal hasta lo mecánico y lo digital. La diferencia es que ahora con los medios de masa se han acelerado el tiempo de difusión de estas noticias, ya que las distancias no importan y su forma de transmitirse ha ido cambiando a través del tiempo. En la actualidad, los medios de comunicación masivos como las redes sociales han servido para
la difusión de estas fake news. Como menciona Burkhardt 2017, la difusión de estas noticias falsas o distorsionadas también se ha realizado con fines políticos. El uso de la información se ha podido encontrar como instrumento para denotar poder, recordar jerarquías o para difamar antiguos gobernantes y congraciarse con los nuevos. Este fenómeno ha ido evolucionando, como lo veremos en la siguiente noticia. Según Amanda Marks en el 2018, asegura que en las elecciones de 2016 hubo un hackeo de los correos de los ciudadanos, un contenido de fake news y propaganda favoreciendo la entrada de Donald Trump al poder, quebrantando la candidatura de Hillary Clinton. En este acto, al parecer no se puede apartar ni calcular la idea de cuánto afectó la difusión de correos de los ciudadanos, al igual que tampoco se puede determinar si realmente Moscú tuvo algo que ver en ese hackeo. Un análisis publicado en enero por académicos de Present Darkness y Accepted combinó la respuesta de 2.525 estadounidenses en una encuesta con datos del tráfico que había registrado su ordenador durante el mes anterior, y concluyó que 1 de 4 estadounidenses visitó alguna web de noticias falsas durante la campaña. Pero el consumo de estos bulos se concentró en un grupo muy pequeño. 6 de cada 10 visitas a bulos corresponden al 10% de la gente con gustos de lectura más conservadora, es decir, con pocas dudas de voto. Los expertos ven improbable que su existencia hubiera cambiado el resultado de la elección. Otro trabajo realizado por 2 economistas, Han Olk y Matthew Henko, basándose en una encuesta sobre lo que los estadounidenses recordaban, destacaba que no más de un 8% de los ciudadanos que habían visto una noticia falsa se las creía, lo que también invita a pensar que difícilmente cambiaron el resultado, aunque los académicos advierten explícitamente en su informe que no tendrían conclusión al respecto.